nuestra de cada día. Quería probar este nuevo formato utilizando mi cámara reflex conectada como una webcam y no me puedo mover mucho porque le he puesto una profundidad de campo súper enana. Y qué mejor tema para empezar con este fondo difuminado naturalmente, sin efectos, que la religión. Veréis, estos días he estado debatiendo con mis amigos musulmanes de Pakistán sobre religión, sobre el Corán. Y bueno, pues también han salido temas sobre el cristianismo, etcétera. Estoy aprendiendo mucho sobre el Islam y los musulmanes. Y bueno, pues no he cambiado mucho de opinión sobre la religión y tal. Sigo siendo ateo, no os preocupéis. Pero me doy cuenta de uno de los problemas que tienen las religiones, que provocan las religiones, es que básicamente no aprenden de la mitología. Veréis. Cuando uno lee mitología, como ya no hay nadie que se ofenda por esas deidades, ya no hay nadie que sufra por esas deidades, pues básicamente lo que ocurre es que puedes ver una historia que tiene su moraleja, que tiene su utilidad y por lo tanto es una historia interesante. Puedes ver que lo que te está intentando transmitir son valores. Si te dice, por ejemplo, te cuentan la historia de, no sé, de Prometeo o de, no sé, o de las grandes tragedias griegas o de la guerra de Troya y ves que hay ciertas enseñanzas y las puedes ver de manera aséptica como trucos que evolutivamente tenemos para fortalecer las comunidades. Es decir, ¿por qué hacer esto está mal? ¿Por qué hacer lo otro está bien? Son como manuales de instrucciones para una sociedad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ha hecho que las religiones hayan estado con nosotros tanto tiempo. Sociedades que tienen religiones, es evolutivamente innegable que tienen beneficios para nuestra sociedad. Es decir, crean sociedades más grandes, más fuertes, más cohesionadas y que se defienden de una manera más efectiva. Por lo tanto, tendrán más hijos, por lo tanto, esa predisposición a la religión es importante y estará ahí durante mucho tiempo. Pero claro, el problema es que en el momento que una religión empieza a cuestionarse a sí misma, empieza a dejar de tener ese valor de cohesión. Eso está pasando mucho con el cristianismo en Occidente. Y claro, todos esos ataques, el Islam lo identifica bien y lucha contra esa falta de cohesión. Entonces, las religiones tienen el problema de que hay que venerar a esa figura, todo el mundo debe respetar a esa figura, aunque sean imaginarias, y por lo tanto muchas veces tienden a ser literalistas, es decir, cogen más literalmente los escritos. Y al cogerlo literalmente, muchas cosas se convierten en ridículas cuando podían tener un significado de fábula, de moraleja mucho más rico. Esto pasa mucho en la Biblia, pero en el Corán, por ejemplo, hay versos en los que ellos dicen que está el Big Bang, pero no está el Big Bang. Pero dicen que, por ejemplo, hay cosas como que lanza y Alá se volvió al cielo y a la tierra. El cielo todavía no estaba formado y la tierra sí. El cielo solo era humo, que científicamente no tiene ningún sentido. Pero lo peor es que le pregunta cosas al cielo y a la tierra y el cielo y la tierra le responde. Entonces, es una manera, si tú lo cuentas como un cuento, pues llegó Alá y, bueno, pues metafóricamente hizo esto, hizo lo otro, pues básicamente ese cuento pues puede decirte que Alá es poderoso, que coordinó toda la fuerza de la naturaleza, pero claro, obviamente no habló con la tierra o con el cielo. Esto pasa mucho en la Biblia también. En la Biblia hay muchos mensajes dirigidos a judíos. Yo esto lo aprendí gracias al magnífico Jesús Peláez de la Universidad de Humanidad, en la carrera de Humanidades en Córdoba. Y él nos enseñó cómo diferentes apóstoles en la Biblia decían diferentes historias, contaban diferentes historias con un público, porque unos se dirigían más a un público romano y otros más a un público judío. También en la numerología sucedía. Por ejemplo, cuando Jesucristo muere se rasga la cortina del Sancta Sanctorum y canta el gallo. Que la cortina del Sancta Sanctorum cuando Cristo falleció significó que ese Dios que su sola mirada de herencia grecolatina mataba, que su sola visión
era letal, pues era tan incomprensible para el ser humano e inaccesible que tenía que estar detrás de una cortina en el templo judío, esa cortina se rasgó. Se rasgó y eso significó, si lo coges literalmente, es una cosa ridícula, es una cosa que no tiene mucho sentido, pero si lo coges metafóricamente es un mensaje precioso. Puedes ver que, por ejemplo, de repente ese Dios era accesible para todos. Eso no significa que se rasgaran las cortinas del Sancta Sanctorum, del templo, ¿de acuerdo? Fijaros qué bonito. De repente Dios ya no era un Dios que no era accesible por los seres humanos, sino que ya ahora era un Dios accesible, bueno, cándido. Este tipo de cosas que empezamos a ver, yo aprecio muchísimo la religión en el sentido de que muchas veces envidio poder ser creyente, en el sentido de que tiene que estar muy bien tener esa tranquilidad de saber que hay alguien que es bueno, sea lo que sea eso, y que si mueres pues puedes ir al cielo y que todo está organizado de esa forma, ¿no? Me encantaría creer en eso, pero no crees, ¿no? No es una cosa opcional, no es una cosa que yo pueda elegir. O crees o no crees, o crees en Santa Claus o no crees en Santa Claus, ¿de acuerdo? No creo, de que no puedo fingirlo no sirve de nada. También le veo unos valores a las escrituras antiguas, tanto del Corán como de la Biblia, muy buenas, como en la mitología. Yo he leído mucha mitología y es fascinante cómo esta gente tenía enseñanzas para casi todo. La filosofía antigua se engarza muy bien con la mitología helenística o griega clásica y es súper interesante. Sin embargo, a la hora, claro, como te adscribes a esa religión, pues ya no puedes tomarte ciertas licencias porque podrías intuir que su Dios de esas religiones no es tal y que no le debe obediencia a X cargos dentro de la religión. Para mí, la Biblia, el Corán y todo esto pueden tener enseñanzas muy buenas como ateos y debemos apreciar esas enseñanzas. Y es una pena que las religiones echen a perder el sentido metafórico de la historia y, bueno, pues echen a perder el sentido metafórico de la historia y, por tanto, pierdan muchas de las enseñanzas. Hola a todos los que están entrando en el directo. Esto ha sido un directo improvisado que quería hacer y quería probar mi objetivo. ¿Se escucha bien? Si me respondéis, voy a terminar con el directo ya. Si se escucha bien, decídmelo. Y bueno, pues para otra ya buscaré una... Si vieseis cómo está el set, tengo una caja apoyada, levantando el objetivo con un de este. Si me muevo para atrás, mira, me desenfoco. Si me muevo para adelante, me desenfoco también. Tengo una profundidad de campo de un número F de 1,4, etcétera. En fin, este formato está mucho más bonito, pero creedme, estos días no he podido hacer directos, no puedo hacer casi nada, estoy cambiando de trabajo. Estoy en una situación muy estresante, mi mujer está en España y yo estoy con los 2 niños solos y tengo que hacerlo todo. Entonces, bueno, pues simplemente que disculpéis si no saco tantos debates y tantas polémicas. Estoy trabajando para hacer un debate con Politicoso, que es un chaval libertario. Voy a cuestionarle el libertarismo. Es bueno que utilicemos un escepticismo para acercarnos a las posturas. Él es anarcocapitalista y voy a tener un gran momento con él para debatir. Y bueno, pues he hablado ya con él por Twitter, lo estamos arreglando quizá para la semana que viene y creo que será una experiencia muy buena. A mí me encantan sus vídeos, están muy bien preparados, hace bromas muy graciosas, las engarza muy bien. Yo diría que es un poco adolescente, en el sentido de que son maximalistas normalmente. Los jóvenes tienden a ser maximalistas, es decir, cripto es lo mejor, no tiene ningún fallo. Libertarismo es lo mejor, no tiene ningún fallo. Por supuesto, anarcocapitalista, etcétera. Incluso los religiosos también son igual. Si un chaval se hace religioso, se hace cada vez más radical, ¿no? Bueno, hasta aquí este directo. Espero que os haya gustado. Estoy muy contento de que la cámara esté funcionando bien. Muchas gracias a los comentaristas por vuestra confirmación. Y bueno, pues seguidme en YouTube también porque
mis polémicas son más relacionadas con YouTube, en YouTube. Y si me ponéis comentarios en Twitter, mi nick en Twitter es nomaspatanes, es fácil de recordar, @nomaspatanes en Twitter. Dejadme ahí cosas que queréis comentar o si conocéis a gente youtuber que os gusten y que son que os gustaría un debate o que le hiciera una entrevista en el que yo... A mí me gustan las entrevistas en las que yo llevo al límite a la gente y lo llevo de una manera educada, como visteis con un señor de Logroño. No hago debates en el que insulto, no hago nada de eso, sino simplemente cojo a esta gente, intento llevarlo al límite de su ideología, con su misma ideología, pues intento llevarla al límite para ver dónde están esos huecos. Hay que tener en cuenta que no somos ordenadores, no somos objetos y no actuamos sota caballo rey, somos gente caótica, somos seres muy caóticos y tenemos que intentar no pensar que hay una solución para algo, para todo, ¿de acuerdo? Bueno, y lo dicho, si conocéis algún youtuber, bueno, mi canal de YouTube, el del Polemista, es en Twitch, que ese sí me ha dado el nick, pero en YouTube me tenéis que buscar, porque todavía no tengo 1000 seguidores y no puedo tener un nick. Así que el Polemista es un logo rojo con la X en la boca. En fin, bueno, muchas gracias, estamos creciendo, me alegra que os guste. Yo no me dedico a esto por dinero, me dedico a esto para disfrutar, por los loles, como dirían algunos. Me encanta, para mí es un placer que haya gente que le vaya gustando mi trabajo y me vaya conociendo. Y bueno, pues nada, lo dicho, un saludo y muchas gracias por todo. Os espero vuestros comentarios y propuestas e incluso si queréis que debatamos con más gente, yo siempre estoy abierto a eso después de mi trabajo, por supuesto.